Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase programada para el día de hoy, referente a la farmacología de la insuficiencia renal aguda y mal de altura. Muy bien, entonces eh, vamos a recordar un poquito qué es la insuficiencia renal, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Eh, Hablamos, pues, de insuficiencia renal cuando el riñón no está funcionando adecuadamente, o sea, no garantiza ya que el flujo renal está trabajando inadecuadamente, ¿no? O sea, me refiero a la filtración glomerular. Entonces, el tratamiento farmacológico, ¿no? Es dirigido solamente a garantizar la eficacia y evitar esta toxicidad en estos medicamentos en la eliminación renal. Entonces, el término insuficiencia renal crónica, ¿ya? Hay que tener en cuenta que, bueno, se ha reemplazado a el término enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una velocidad de filtración glomerular, ¿no? Menor de 60 mililitros por minuto y haber un daño renal por más de 3 meses o más. Entonces, esta enfermedad renal crónica implica por lo menos la pérdida de la mitad de la función renal, ¿ya? Que normalmente puede tener, ¿ya? Entonces, el diagnóstico se hace según la evaluación de la velocidad de filtración glomerular, ¿no? Hay alteraciones urinarias, albuminuria, micronuria, anormalidades, enfermedades renales genéticas, etcétera, ¿no? Y se clasifican de acuerdo a su velocidad de filtración glomerular, ¿no? En etapa 1, 2, 3, ¿no? Y 5, que viene pues hasta la diálisis o falla terminal renal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, a medida que va avanzando, pues, ¿no? El daño, ¿no? Existe, como se dice, severamente reducido, ¿no? Las alteraciones que se presentan en la insuficiencia renal crónica. Ahora, en la insuficiencia renal crónica, para terminar la introducción a esta patología, tiene como principal causas las glomerulopatías, ¿no? Y dentro de las glomerulopatías tenemos muchas, ¿ya? Muchas glomerulopatías, ¿no? Causadas, ¿no? Por enfermedades conocidas, como la diabetes, el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? La amiloidosis, entre otras. Entonces, es importante, ya que en primer lugar se enfoque, o sea, cómo está enfocado la terapéutica, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? En primer lugar, enfocar en el tratamiento de estas nefropatías hipertensivas, estas enfermedades, ¿no? También que pueden ocasionar riñón poliquístico, nefritis intersticial, uropatía obstructiva, infección urinaria, ¿no? De manera que la historia natural de insuficiencia renal crónica, ¿ya? Es justamente, ¿ya? Es llevar a diálisis para evitar las complicaciones potencialmente mortales. Entonces, desde el punto de vista, pues, de la insuficiencia renal crónica, la evaluación de la filtración glomerular es importante, ¿no? Ya que ayuda a evaluar, ¿no? El estado del paciente. Entonces, clínicamente, los pacientes de uno a otro varían según la cantidad de masa corporal funcionante
y según la velocidad que se pierde en la función renal. Si tenemos una filtración glomerular reducida de un 35 a 50%, diremos que es asintomático. Si es de un 20 a 35, puede haber aumento de la urea, ¿no? La hipertensión, ¿no? Intolerancia a los hidratos de carbono, hipoglicemia y disminución de otras cantidades, ¿no? También es importante manifestar las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Y desequilibrio ácido-base que estos pacientes tienen, ¿no? Consecuencia de todo lo que estamos mencionando, ¿no? Hipernatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, edema periférico. O sea, es importante entonces contemplar todos estos aspectos fisiopatológicos, ¿no? En la insuficiencia renal crónica, ¿no? La insuficiencia renal crónica, como su propio nombre, es una enfermedad terminal, ¿no? Lo que se quiere con el tratamiento farmacológico, pues, es, en cierto caso, pues, ¿no? Reducir la mortalidad, ¿no? Por ejemplo, existe tratamiento, ¿ya? Que justamente, pues, los insuficientes renales no están yendo solos, ¿no? Se investiga con otras patologías, ¿no? Por ejemplo, como en el artículo, ¿no? Em, por vía de la supresión, ¿no? De insuficiencia renal con fibrosis e inflamación, ¿no? Entonces, o sea, de esa manera estamos encontrando, ¿no? Investigaciones que refieren a ese dato. Entonces, en la farmacología de la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Se debe evitar, en primer lugar, la combinación de fármacos nefrotóxicos, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el daño. Asociación, por ejemplo, a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diuréticos, ¿no? Antiinflamatorios, por ejemplo. Se debe evitar la combinación de fármacos nefrotóxicos, es importante por la falla renal, la asociación de ECAS con diuréticos y AINES, ¿no? Incluso los inhibidores COX-2, ¿no? Que pueden producir fallo renal. Entonces, muchos de estos medicamentos, ustedes saben, se eliminan por los riñones, se metabolizan, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? Esto no es algo nuevo, ¿no? Entonces, en el tratamiento, a la cabeza están los quelantes de fosfato, ¿no? Ya todos los que son basados del calcio, acetato, carbonato, ¿no? ¿Por qué? Porque permiten, pues, quelantes de fosfato sin calcio, ¿no? Con calcificaciones, ¿no? Evitarlas. Terapia con vitamina D, cuando la parotormona esté elevada. Terapia de hipoglicemiantes, ¿no? La metformina, la cabeza, disminuye el riesgo, ¿no? De, de los diabéticos, ¿no? La metformina reduce la dosis de, con la filtración glomerular, ¿no? Al menos esté, pues, dentro de los rangos, ¿no? Suspender, o sea, suspenderlo temporalmente sería, pues, exponer a que tengan un riesgo de gastritis, ¿no? O también vómitos, diarreas, etcétera. Entonces, la metformina, ¿qué hace? Reduce la glucosa, ¿no? O sea, reduce la gluconeogénesis, ¿no? Por lo tanto, aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿ya? Aumentando una enzima proteína quinasa activada por el AMP cíclico. Farmacodinámicamente, ¿no? No estimula la secreción de insulina en el páncreas, por lo que no induce a la hipoglicemia por sí sola, ¿no? Lo cual voy a, voy a ver qué tan factible es esto, ¿no?
ayuda a mejorar el nivel glicémico, ¿no? Efectos colaterales como todos, o interacciones. Entonces, la metformina usamos en pacientes con tipo 2 asociados, ¿no?, con otros fármacos. Luego tenemos las sulfonurias que también ayudan, ¿no?, a limitar la filtración glomerular, ¿no?, entre menos de 45, ¿no?, mililitros por minuto. También sabemos que su principal forma de actuar es uniéndose a los receptores de sulfonuria en las células beta. ¿Ya? Entonces aumenta el calcio intracelular y hay una liberación de insulina almacenada en las vesículas. Listo. Por un lado tenemos las sulfonurias, ¿no? Entonces es importante considerar, ¿no?, desde el punto de vista farmacodinámico, que tienen un efecto hipoglicemiante potente y rápido de estimular la insulina, que depende de las células beta, ¿no? Entonces, algunos efectos adversos, interacciones también, ¿no? También tenemos las glinidas, la repaglinida, que se puede utilizar en cualquier grado de insuficiencia renal, ¿no? E iniciar con 7,5 Sulonan, ¿no? Su función renal, principalmente ajustando las dosis. Entonces, las glinidas, su mecanismo de acción, se unen a los receptores de sulfonurias, ¿no? ¿Qué son estos? Están en las células beta que van a permitir, ¿no?, en forma selectiva, liberación de insulina para que regule la glucosa. Al estimular la insulina, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? ¿Ya? Entonces, ya va a hacer, ¿no?, que, por ejemplo, interactúe con otros, ¿no? Pero la cosa no queda allí, ¿no? Las glitiazonas también es del grupo de los hipoglicemiantes, ¿no? Las frecuencias, ¿no?, cuando son menos de 60. eh, ¿Y qué más? Las glitiazonas, ¿no?, también conocidas por un tipo de antidiabéticos en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Su acción, su mecanismo de acción de las glitiazonas es actuar como agonistas selectivos en los receptores PARS de los peroxisomas gamma, ¿no?, a nivel del núcleo. Ya, entonces regulan la expresión de los genes implicados en la sensibilidad de estos. ¿Qué más? Tenemos su farmacodinamia, su principal función es aumentar, ¿no?, ¿qué cosa? La sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos, ¿ya? Reduce los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Y le va bien. Ahora, tiene algunos efectos adversos también. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? No es recomendado, ¿no?, pero está proscrito, ¿no?, en la indicación. Actúa en el intestino delgado, reduciendo la absorción de carbohidratos, ¿no?, almidones, glucosidasas. Inhibe entonces estas enzimas y permite la descomposición de carbohidratos y azúcares. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa también inhiben, pues, la... Ujú.
Muy bien. ¿Escucha? Ya. Entonces, estamos hablando sobre la farmacodinámica de las alfa-glucosidasas, ¿no? Que su principal efecto es inhibir, ¿no? Reduciendo la respuesta a la glicemia postprandial. Por lo tanto, disminuye la absorción de los carbohidratos, ¿no? En el intestino delgado. ¿Y esto qué hace a la larga? Regula los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Tenemos efectos adversos. Entonces, en la insuficiencia renal crónica, estos inhibidores de la alfa-glucosidasa son adecuados en el uso, ¿no? De estos pacientes, ya que a las 8, ¿no? Bueno, ya que va a ser efectivo su efecto. Sin embargo, ¿no? Hay que tener en cuenta que tienen algunos efectos gastrointestinales, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, utilizamos en cuadros de insuficiencia renal avanzada. ¿Cómo actúan? ¿No? Las glifosinas, ¿no? Inhibiendo el cotransportador de sodio-glucosa, ¿no? Y en los túbulos renales, ¿no? Responsables de reabsorber la glucosa filtrada en los riñones, ¿no? Las glifosinas reducen entonces la absorción de glucosa, por lo tanto, ¿no? Es un grupo farmacológico, ¿ya? Que, ¿no? Somos un grupo farmacológico, dijimos, que reducen la absorción de glucosa, resultando una excreción aumentada de glucosa en la orina y reducción en otros niveles, ¿no? De glucosa en sangre. Farmacodinamia, ¿no? Es un reductor de los niveles de glucosa al aumentar la excreción urinaria, ¿no? O sea, se elimina la glucosa en la orina. Interesante, algunos efectos adversos, ¿no? Entonces, las glifosinas en insuficiencia renal crónica se ha demostrado que tiene beneficios renales, propiamente dicho, ¿no? Puede, ¿no? Reducir esta etapa, ¿ya? Y porque se ha visto que hay desequilibrios electrolíticos y complicaciones. Por otro lado, tenemos los antihipertensivos, ¿no? Que son de acción, como se dice ahí, corta, larga, ¿no? Y tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ECA, los ARA, ¿no? De los grupos más representativos. También tenemos los diuréticos, ¿no? Como ya ustedes recordarán, los diuréticos estimulan la excreción de volumen de orina y disminuimos la presión arterial, ¿no? Por volumen. Ahí tenemos los diuréticos de la ASA, ¿ya? Y tenemos la furosemida, la tolasemida, ¿ya? Y alcoholes de potasio también, y antagonistas de la aldosterona. Entonces, la furosemida es un medicamento diurético del ASA que se utiliza para tratar la retención de líquidos, o sea, el edema, la hipertensión, ¿no? Es importante. Actúa bloqueando el cotransportador de sodio-potasio en el asa gruesa ascendente de Henle. Por lo tanto, al impedir el sodio, potasio y cloruro, permite la mayor excreción de estos restos de electrolitos. ¿Qué más? Entonces, estar bloqueando, ¿no? Permite pues una diuresis rápida, potente, que aumenta la producción de orina, ¿no? Es un diurético útil en el manejo de la infección, ¿no? Crónica propiamente dicho, ya que retiene estos líquidos asociados a otras condiciones de insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome de algunos efectos adversos. Entonces, la furosemida en la
insuficiencia renal crónica, lo que nos interesa, permite requerir estos ajustes, ¿no?, de reducción de la función renal, eso es lo que se quiere, ¿no?, para controlar la retención de líquidos que trae, pues, de fondo esta enfermedad y también estrechamente la función renal. Es importante monitorizar. ¿Qué más? ¿Ya? Es importante monitorear estrechamente la función renal y los electrolitos séricos, ¿ya?, en pacientes con insuficiencia renal crónica que reciben furosemida. La tolesamida también es otro diurético tiacídico, ¿no?, que se utiliza para tratar la retención de líquidos. O sea, ese es el tratamiento de estos diuréticos en insuficiencia renal. Tratar el edema asociado a las condiciones que trae la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico. Entonces, controlamos la presión arterial. ¿Ya? Muy bien. Mecanismo de acción de la torasemida inhibe la resorción del sodio y cloruro en el túbulo contorneado distal y colector del riñón, ¿ya? Esto hace que se bloquee el cotransportador del sodio, del cloruro de sodio, en las células epiteliales tumorales, ¿ya? Lo que aumenta la excreción de sodio y cloruro en la orina y lleva a una mayor eliminación de agua y reducción del volumen sanguíneo en la presión arterial. Entonces, al inhibir el sodio y el cloruro en el túbulo contorneado distal y colector, logra bloquear este cotransportador de sodio-cloruro de estas células epiteliales. Como resultado, aumenta la excreción del sodio y cloruro de la orina, lo que lleva a una mayor eliminación de agua y una, ya, mientras no haya tratamiento, ¿no?, claro, no se puede pensar en una terapia, ¿no? Entonces, para terminar, la torasemida produce una diuresis rápida, potente, similar a la furosemida, o sea, aumenta la producción de orina y la excreción de sodio y agua. Este efecto, en ese sentido, pues, es importante que este efecto diurético es útil en el tratamiento de todos, ¿no?, de todos estos fármacos, estos adversos, ¿no? Entonces, la torasemida elimina principalmente por vía renal y puede estar disminuida, lo que permite es que estos pueden conducir más efectos adversos, como desequilibrios electrolíticos. Por eso hay que monitorizar adecuadamente. Otro grupo también antihipertensivo son los beta bloqueantes, ¿ya? Permiten la eliminación, ¿no?, de los cuadros de insuficiencia renal crónica, ¿no? Existe todo eso, ¿ya? Por un lado. ¿Qué más? Los calcio antagonistas, ¿ya? Los anticoagulantes orales, el acenocumarol, ¿no?, que se metaboliza en el hígado y se excreta en la bilis, ¿no? Por lo tanto, la función renal no tiene efecto. Entonces, también estos anticoagulantes como el acenocumarol, ¿ya?, también que se metaboliza en el hígado y se excreta por la bilis, ¿ya?, no tiene efecto significativo en pacientes y no requieren ajustes, ¿no?, en dosis en pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿para qué usamos los anticoagulantes? Como recomendación, como precaución, ¿no? Porque estos pacientes con insuficiencia renal crónica terminan siendo sangrados. Entonces se necesita monitorizar estos niveles
Es que eso es. Bien. Entonces, estos anticoagulantes orales, ¿no? Son una alternativa, ¿no? También hay los nuevos anticoagulantes. Igual se utilizan para evitar las hemorragias. Los antiarrítmicos, también utilizados de acuerdo a la edad, peso, se controlan los electrolitos y valoramos los niveles de glicosina. Entonces, ¿cómo actúa la digoxina? Actúa en los riñones, eliminando, pues, eh, y aumenta el riesgo de toxicidad si se acumula, ¿no? Por eso es que se recomienda utilizar con dosis de digoxina en el paciente. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Y finalmente, dentro de toda esta batería de fármacos en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Como estamos viendo, se usa para evitar las complicaciones que la propia enfermedad trae, ¿no? Y los antibióticos se usan, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque principalmente pacientes de insuficiencia renal crónica están asociados a otras patologías, ¿ya? Y ahí están toda la lista de los que pueden ser empleados. Y todos también requieren de un ajuste de dosis, ¿no? De todos otros fármacos, ¿no? Acá tenemos la amoxicilina, la cefanecina, ceftriaxona, antibióticos. Entonces, hay motivo entonces, ¿no? Antibióticos que pueden requerir ajuste de dosis. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver en la terapéutica de la insuficiencia renal crónica, ¿no? En primer lugar, valorar la retención y la función renal, ¿no? Ya la retención de, por ejemplo, ¿no? De la filtración glomerular, ¿no? Estimular que no haya toxicidad, ajustar esa dosis, garantizar que no haya toxicidad en los medicamentos y que haya un estrecho margen terapéutico en la eliminación renal. Entonces, en el tratamiento de insuficiencia renal se emplean estos fármacos para evitar las complicaciones, como por ejemplo, ¿no? Los anticoagulantes que están con hemorragia, los antihipertensivos para evitar las complicaciones, ¿no? Y evitar pues la nefrotoxicidad. También hay que evitar la combinación de fármacos nefrotóxicos, ya que aumenta el riesgo de fallo renal. Es importante entonces valorar estas dosis en función de la función renal, o sea, de la filtración glomerular, ya en la revisión de todos estos pacientes. Muy bien, delegada, vamos a hacer un pequeño break para que pase lista. Me pasan los delegados, la primera lista, ya, y también a su delegada. Y en este momento, delegada, me comienza a pasar lista a todos. Pasa el llama y levantan su manito, ya, porque todo está siendo grabado. ¿Me escuchas, delegada? Valerie. Sí, sí, doctor, ahora inicio a llamar lista. Ya, adelante, atentos, por favor.
Adelante con la lista. Pásalo al grupo de WhatsApp. Vamos. Estampen su firma. Vamos, delegada. Pasa lista. Ayúdale su delegada. Ya chicos, voy a iniciar con C1. Balvin Seguil, Buenos días, presente. Caguana Morán, Buenos días, presente. Chaguayla Guaira, Chaguayla Guaira, Presente. Clemente Escobar, Clemente Escobar, Granado Recuay, Granado Recuay, Hinojosa Pariona, Presente, buenos días. Guayani Huanquis, Presente. Miranda Roca, Presente, buenos días. Osorio Bazán, Osorio Bazán, Párraga Menéndez, Párraga Menéndez, Pérez Anjay Poma, Presente, buenos días. Quispe Espinosa, Presente. Robles Castro, Presente, buen día. Taquia Cárdenas, Presente, Valeria, buenos días. Vicente Maiki, Presente, buenos días. ya. Alberto Auqui Celina, Alberto Auqui, Buenos días, compañera. Arroyo Córdoba, Presente, buenos días. Cajahuanca Caguana, Cajahuanca Caguana, Dextre Vilches, Presente, buen día. Gora López, Presente, buenos días. Maximiliano Leiva, Maximiliano Leiva, Mesa Yupanqui, Presente, buenos días. Refulio Retamoso, Refulio Retamoso, Rojas Turín, Presente, buenos días. Salcedo Sáenz, Buenos días, presente. Torres Balbín, Torres Balbín, Vera González, Vera González, Yupanqui Arcos, Presente, buen día. ya. Gómez Camila, Melgarejo Maita, Buenos días, Valeria, presente. Sugasti Ninanja, Buenos días, presente. Torres Tuesta, Torres Tuesta, Pelis Lozano Presente, buenos días. y Vilche Zulca, Vilche Zulca, ya. Avellaneda Rodríguez, Buenos días, presente. Baltasar Cabezas, Presente, buenos días. Chambergo Camposano, Chambergo Camposano, Coca Arquinio, Buenos días, presente. Hidalgo Lozano, Buenos días, presente. Laurente Esencia, Buenos días, presente. Lazo Jaico,
Lazo Bujaico, Maita Caballero, Maita Caballero, Pecho Reyes, Presente, buenos días. Rivera Caruancho, Rivera Caruancho, Salva Dionisio, Dionisio, Salvatierra Calcina, Presente, buenos días. Sánchez Caguana, Sánchez Caguana, Sexe Pedraza, Sexe Pedraza y Zapana Castro. Presente, buenos días. Ya. Astucuria Pasa, Astucuria Pasa, Cóndor Párraga, González Ávila, González Ávila, Méndez Quispe, Méndez Quispe, Quispe Montañez, Quispe Montañez, Río Centurión, Rivas Mercado, Buenos días, presente. Torres Onofre, Torres Onofre, Vega Salazar. Ya. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Manden todas sus evidencias, por favor. Por favor, mandar sus evidencias. Vamos a recomenzar. Ya, ¿me escuchan? Hola. Sí, Sí, doctor, sí se le escucha. ya. Vamos a terminar rápidamente esta última parte, ya, de el tratamiento del mal de altura, ¿correcto? Ya, en ese sentido, ya, vamos a continuar. En el mal de altura, ya, también llamado como hipoxia, ¿no? Intermitente y todo esto, ya, es importante, ya, saber, ya, que el mal de altura trae toda una serie de problemas, ¿no? No solamente no va a poder, pues, estar adecuadamente, ¿no? Entonces, el trabajar o vivir en grandes altitudes, encima de los 2.500, ¿no? 3.000, 4.000, 5.000, trae como consigo, pues, una disminución de la presión parcial de oxígeno, por lo tanto, reducción de la presión atmosférica, ¿no? Y afecta, pues, ¿no? En la capacidad fisiológica como crónica, ¿no? Entonces, es importante determinar algunos términos, ¿no? Como hipoxia, a la disminución de la presión atmosférica en las grandes altitudes, la disminución de la presión atmosférica, el descenso de la presión atmosférica. Entonces, ¿no? Igual el desequilibrio ácido-base, alteración de la función pulmonar, etc. El cuadro clínico varía o sea, de la parte aguda a la parte crónica, ¿no? Entonces, es importante entender
Todo esto para el tratamiento farmacológico va dirigido justamente en estos casos graves, ¿no? De edema pulmonar de altura, de edema cerebral, ¿no? Que esto ya se da en una mal de altura crónico, ¿no? Mal de montaña crónico, enfermedad de Monk. Es importante tener en cuenta que pueden aparecer estos síntomas dentro de las primeras horas, ¿no? Entonces, el tratamiento va dirigido, ¿no? A prevenir o aliviar estos síntomas, estas complicaciones que se van a realizar, ¿no? En el mal de montaña. Entonces, los medicamentos que están indicados son desde analgésicos que ayudan a aliviar el dolor de cabeza, ¿no? Antieméticos, las náuseas, vómitos, ¿no? Como también, ¿no? Recurrir a suplementos de oxígenos, corticosteroides, ¿no? Incluso también suplementos de hierro, ya para evitar las complicaciones mortales como el edema pulmonar y cerebral en la altura. Entonces, sepan ustedes que sacamos la bariátrica, ¿no? Que son cámaras especiales, ¿no? Para justamente tratar. ¿Ya? Entonces, hay un tratamiento del mal altura, ¿no? Del mal de montaña, dependiendo si es agudo, bueno, pues, ¿no? O edema pulmonar o edema cerebral. Entonces, las drogas vienen de leve a moderado, ¿no? Y que sí debemos saber que de acuerdo, pues, ¿no? Al grado de ascensión, ¿ya? Entonces, el tratamiento del mal agudo moderado de montaña es oxígeno, acetosolamida, ¿no? Terapia hiperbárica o descenso inmediato, ¿no? De repente instantáneo dentro de una bolsa, ¿no? Encima de los 14,000 pies, ¿no? Más o menos. Otra cosa, esta acumulación del CO2 es mínima, pero también es dañino. Estudios investigan las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿ya? En ese sentido, y entonces se ven estos estudios, las revisiones sistemáticas, en la cual se habla pues que hay alteraciones farmacocinéticas, ¿no? En fármacos de seres humanos, ¿no? Residentes a las grandes alturas, ¿no? Entonces, quiere decir que los fármacos, ¿no? Desde el punto de vista farmacocinético, no tienen, ¿no? Una igualdad, ¿no? O sea, se altera su farmacocinética. Y esto se sabe poco, ¿no? Algunas recomendaciones en la prevención del mal de altura, ¿no? Y entonces, ahí está, los fármacos indicados, el tratamiento que está indicado, ¿no? Entonces, hay una farmacoterapia recomendada, ¿no? Para el mal de altura. Hay recomendaciones farmacológicas, clínicas, ¿no? Reportes, pues, ¿no? De que ha salido en avances en el tratamiento del mal de altura, ¿no? Entonces, el tratamiento va dirigido,
a disminuir los efectos de la hipoxia en estos pacientes que no se adaptan pues, a grandes alturas, ¿no? Entonces creo que se han adaptado por otra cosa, ¿no? Pero bueno, acá hay una propuesta de medicamentos para llevar a cabo, ¿no? Otros requerimientos no. Por un lado, ¿no? Tenemos algunas recomendaciones. Fármacos. Y el primero es la metoclopramida, que es un fármaco sintomático, antagonista de los dopaminérgicos, aumenta la liberación de acetilcolina, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Regula, pues, ¿no? La cinesis, ¿no? Y tiene un efecto antiemético, antinauseoso, ¿no? Por eso usamos la metoclopramida en el tratamiento del mal de montaña. Reduce entonces la gravedad de los fenómenos de las grandes alturas, los síntomas, trata las náuseas y dolor de cabeza. Luego, entonces, pues, la metoclopramida se usa con esa finalidad. Cuando ya el mal es crónico y hay edema cerebral, utilizamos dexametasona. ¿Ya? A ver, manden un pantallazo todos para despertar a los que están durmiendo. Manden a sus grupos respectivos. Muy bien, continuamos. Entonces, la dexametasona se utiliza justamente ya para prevenir el mal de montaña, ¿no? Prevenir y tratar el edema cerebral de la gran altura. Farmacocinéticamente, como saben, la dexametasona es el producto de una hormona que porta suprarrenal, ¿no? Y previene muy bien, ¿no? El mal de montaña. Entonces, está indicado en contraindicación a la acetosalamida, que también se usa junto para un ascenso rápido por encima de los 100.000 pies, ¿no? Claro, es que pasa, sucede personajes, ¿no? Que no tienen en cuenta nada, ¿no? Y se van, hacen cuesta. Entonces, el tratamiento de hipoxia hipovárica es, claro, descender, oxígeno, dexametasona, ¿no? Que forma parte de la terapia. Entonces, ya es importante valorar entonces estos efectos de la dexametasona, ¿no? Algunos estudios, ¿no? Están indicados en el tratamiento, están contraindicados, cetosalamida, por venir de altura. O sea, como hemos visto evidencia. Y por lo tanto, esté contraindicado la cetosalamida para prevenir el mal de altura, ¿no? La farmacocinética, la dexametasona, prolonga y reduce la inflamación y mejora la aclimatación, ¿no? Por su disponibilidad al óxido nítrico. En ocasiones se utiliza, ¿no? La cetosalamida, además de los que ya están mencionados. Muy bien, la cetosalamida. Un ratito. Tomen captura todos.
Ya, muy bien, están pasando sus pantallazos. Ya, muy bien. Entonces, la cetozolamida, ¿no? ¿Qué hace? Está considerado como un inhibidor de la ¿qué? De la anhidrasa carbónica. Ya, entonces previene el mal crónico de montaña, ¿ya? Al inhibir la anhidrasa carbónica. Entonces, revierte el proceso de acidosis respiratoria, ¿no? Y también metabólica, ¿no? Porque inhibe, ¿no? La diuresis de bicarbonato y la acidosis, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, todo esto es importante, ¿ya? Y la verdad que el mecanismo, como le repito, es inhibir, ¿ya? La anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima, ¿no? Como recordarán, ¿ya? Que está en el túbulo torneado proximal, ¿ya? Entonces permite pues una alteración en el intercambio pues de sodio potasio Muy bien. Al reducir entonces este intercambio de sodio por estos hidrogeniones, da una ligera necesidad de diuresis, ¿no? Y justamente ese es el efecto, ¿no? Que produce, ¿no? La cetozolamida, ¿ya? Además que retiene bicarbonato en la luz tubular, ¿ya? Y esto es importante, ya que permite elevar el pH de la orina, ¿no? Entonces, la anhidrasa carbónica ligado, ¿no? Disminuye la habilidad de intercambiar el sodio, la absorción de bicarbonato, ¿no? La retención del bicarbonato, ¿ya? Y tiene un efecto diurético muy limitado. Entonces es uno de los tratamientos gold estándar en el tratamiento agudo de montaña, ¿ya? Y bueno, pues no hay nada como detener el ascenso, el acelerar por la aclimatación, ¿no? Según sea necesario los efectos, ¿no? Analgésicos. Algunas evidencias de tratamiento también de glaucoma, ¿no? Entonces la cetozolamida pues ha demostrado que puede prevenir y tratar el mal de montaña, ¿no? Actuando como diurético, inhibiendo la enzima anhidrasa carbónica. ¿Qué va a hacer? Aumenta la eliminación de bicarbonato y excreción de sodio y agua. Farmacodinámicamente reduce, ¿no? La producción de líquido cefalorraquídeo, previniendo el edema cerebral. Utilizado también para otras funciones, ¿ya? La nifedipina, ¿no? Antihipertensivo, también impide el ingreso de calcio, bloqueando, disminuyendo pues de esa manera la insuficiencia contráctil del corazón, ¿ya? Luego, ¿no? Este es un mecanismo de acción. El primer calcio antagonista de las familias 1,4-dihidropolinonas. Bien, entonces la nifedipina tiene una absorción rápida, ¿ya?
y no afecta a los alimentos, indicado entonces en prevenir y tratar el edema pulmonar a la gran altitud, ¿no? Como antihipertensivo que es. Entonces su función es prevenir el edema pulmonar en la altitud, bloqueando los canales de calcio, por lo tanto, evitando la vasoconstricción pulmonar. Relaja entonces los músculos lisos vasculares, lo que reduce la resistencia periférica de los vasos sanguíneos. Se usa como primera opción en la prevención del edema pulmonar a la gran altitud, ¿no? Además, propiamente dicho. La budesonida también es un glucocorticoide, ¿no? Esteroide antiinflamatorio, inhibe la liberación de mediadores quimiotácticos en el tratamiento, pues, del asma, ¿no? Entonces, de manera que esté indicado en la remisión de otras patologías, ¿no? Pero inhalado ya puede ayudar a un paciente pulmonar hipóxico haciéndole vasoconstricción a más de 4.500 más o menos, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. En ese sentido, ya tiene su mecanismo. Muy bien, continuamos. El hidróxido de hierro como suplemento de hierro también es indicado en el tratamiento de mal lectura, ¿no? Así como el salmeterol en el transporte también, como beta-adrenérgico por su uso prolongado, ¿ya? Resulta pues que va a relajar los músculos bronquiales, propiciando pues, ¿no? Una mejor respiración. Además, también se usan otros inhibidores de la fosfodiesterasa, el tadalafil, el sildenafil, porque aumentan la disponibilidad del óxido nítrico, lo que lleva a la vasodilatación y disminución de la presión arterial. Todos estos mecanismos, ¿no?, de fármacos inhiben la enzima de fosfodiesterasa, lo que estimula la concentración por óxido nítrico y ya descartamos, ¿no?, otras funciones, ¿no? Como por ejemplo, al mejorar el óxido nítrico, mejora la vasodilatación. Se puede utilizar como alternativas, ¿no?, propiamente dicho, en el tratamiento de mal agudo de montaña. Entonces, la conclusión importante en el tratamiento de mala altura de montaña es revertir la hipoxia, ¿no? Detener el ascenso, ya que hay una producción, una vasodilatación periférica que tengo que, ¿no?, asumir. Por otro lado, el tratamiento compone de medidas, tanto fármacos como seres humanos, ¿no? El tratamiento farmacológico de la acetosolamida es el fármaco principal de todos, ¿no? Pero igual son utilizados en el mal de montaña, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que ustedes se sensibilicen con esta clase. Muchas gracias. Entonces,